Muy bien, jóvenes, bienvenidos. Y voy a compartir mi pantalla. Y me dicen que ven en sus monitores, jóvenes, en este momento La guía. la guía. Vámonos a la parte 4, veamos problemas 2, 4, 7, del 7 al 11, al 12. El problema 2 viene siendo un repaso, jóvenes, de los anteriores, fuerzas de interacción. Ese problema 2, jóvenes, lo que quieren es, bueno, lo vamos a aplicar, mejor de una, vamos a aplicarlo para recordar el uso de lo que es la descomposición vectorial. Ok. Creo que el dibujo es este dibujo, el 4.2. Muy bien. Muy bien, comencemos con ese. ¿Lo ven, jóvenes, sus monitores? Sí. Muy bien. Sí. Lo leo. Dice así: unos trabajadores están tratando de tirar una camioneta atascada por el lodo. Para sacar el vehículo usan 3 cuerdas horizontales, como se ve en la figura, y producen los vectores de fuerza. Estos ya son vectores de fuerza, jóvenes, mostrados en la figura E42. A. Obtenga las componentes X y Y de cada uno de los 3 tirones. Ese es bien fácil. B. Use las componentes para calcular la magnitud y dirección de los resultados de los 3 tirones. Jóvenes, esto es lo que hemos hecho muchas veces, lo que ya lo hicimos varias veces. Sin embargo, lo vamos a recordar. Queremos encontrar, jóvenes, la base aquí es encontrar la fuerza resultante de hecho la magnitud de la fuerza resultante que los 3 trabajadores ejercen sobre el vehículo, sobre la camioneta. Obviamente para eso también ocupamos la dirección teta, ¿de acuerdo, muchachos? De acuerdo. Lo primero que hacemos es lo que el inciso A nos dice, aunque no nos lo dijera, tenemos que hacerlo por obligación. Y es agarrar cada fuerza. Démosle un nombre a cada fuerza. Llamémosla esta fuerza A, fuerza B y fuerza C. ¿Les parece? Sí. Sí. Obviamente, jóvenes, la fuerza A, que está en forma de magnitud, aquí estas jóvenes nos la dan en forma de magnitud y dirección, tiene 2 componentes, una componente en X y una componente en Y. Como el ángulo está medido con respecto al eje X, ¿cómo quedaría la componente a X, jóvenes? ¿Cómo quedaría la componente X, jóvenes? ¿Se acuerdan, chicos, o no? Ese vector es este, jóvenes. Lo voy a dibujar aquí, jóvenes. Ese vectorcito es este. Este es el vector B. Perdón, el vector A. Que de hecho tiene un valor de 985 newtons. Forma un ángulo de 31 grados con la horizontal, con el eje X. Si yo aplico, jóvenes, la identidad coseno de teta, que en este caso es el ángulo, ¿a qué es igual al coseno de teta? Esto va a tener 2 componentes, jóvenes. Una componente AX y una componente AY. Ayúdenme, jóvenes. ¿A qué es igual el coseno de teta? A X. A X. Entre la hipotenusa, que es 90. En este caso es la magnitud de todo el vector A. Y el seno, A Y. De la hipotenusa. esta es la hipotenusa, miren.
Por lo tanto, jóvenes, AX despejado, que sería igual a la hipotenusa A por el coseno de teta. ¿Están de acuerdo? Chicos, Sí. despejamos para cada componente. ¿Y allí cómo queda? La magnitud de A por el seno de teta. Démosle valores. Jóvenes, ¿en qué cuadrante está ese vector? El primero. Por lo tanto, tanto AX como AY, ¿de qué signo son? Positivos. Positivos. Esto sería igual, jóvenes, a 985 coseno de 31 grados. Su calculadora debe estar en la función de grados. Y esto es 985 seno de 31 grados. Denme los valores, jóvenes. ¿Cuánto da X? $870.5. 870.5 newton. ¿En qué dirección, jóvenes? Recuerden que hay que poner el vector unitario correspondiente. Y Y, muy bien, en dirección Y. ¿Y el otro? Para después no sumar cosas raras. 507.31. 507.31. ¿Me confirmaron esos dos valores, jóvenes? El segundo me da 460.9. Está usando su calculadora en función de. Yo sí. Confírmame el primero. No. Cuando trabajamos con ángulos, usamos la calculadora en la función D. Cuando trabajamos con radianes, usamos la calculadora en la función R. Confírmeme el primero. Está bien, 870.5. No, es 844.30. Ah, ok. Es 844. ¿Ven cómo cambia el valor? Mucho cuidado, joven. Punto 3. Ya tengo, jóvenes, ya respondí una de las preguntas que estaban ahí. Lo mismo el inciso B, jóvenes. Perdón, lo mismo el vector B. Tiene dos componentes, Bx y By. Jóvenes, lo único que sucede ahí, jóvenes, en Bx y By, es que el ángulo está medido con respecto a qué eje. Y. Por lo tanto, si yo quiero encontrar Bx, sería igual la magnitud de B por el seno o por el coseno de 32. Seno. Por el seno. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Y este sería, jóvenes, la magnitud de B por el seno de, por el coseno de 32. Porque está medido con respecto al eje Y, entonces se invierte, el coseno le corresponde al Y y el seno a X. Aquí hay que tener cuidado, porque hay que colocar el signo correcto. En el segundo cuadrante, donde está ese vector, ¿cómo son las componentes en X? ¿Positivas o negativas? Negativas. Por lo tanto, se pone el signo menos. Vamos a usar 788 seno de 32. Voy a sombrear las respuestas para que no se nos olvide. Aquí están. Y el otro sería, jóvenes, menos no. El otro es más, ¿verdad? Porque las Y son positivas ahí. Sí. Coseno de 32. ¿Cuánto da cada uno de ellos? El primero da negativo 417.58. Negativo 417.6 .58. newton en dirección Y. ¿Y el segundo?
137.88. 668. No, 837.88. 837. 168, ¿verdad? No creo que de 837 porque ningún vector, ningún componente puede ser mayor que la magnitud. Esto es 788, no 988, ¿ok? Coseno de 32, ¿cuánto les da, jóvenes? 668.26. Ese sí le creo. Me confirman, me verifican los demás jóvenes. Mira que solo dos están calculando. Sí, es que yo había puesto 988. Cuidado, sí, ninguno puede ser mayor que la magnitud. Jóvenes, hasta aquí todo bien. Esto ya lo hemos hecho. Y esto es lo que nos pide el inciso A. ¿Vamos bien? Sí. Y C, jóvenes. Dícteme cómo queda la componente CX y la componente CY, jóvenes. ¿Cómo queda la componente CX? Todas son fuerzas. ¿Cómo queda la componente CX? Díctenme. La magnitud de D por el coseno de 53. Por el coseno de 53, porque está bien con respecto al eje X. Y esto quedaría la magnitud de C por el seno de 53. Pero aquí decido, jóvenes. Si ustedes se fijan, estoy en el tercer cuadrante. ¿Cómo son ambos? Negativos. Negativos. Aquí quedaría, jóvenes, negativo 411 coseno de 53 y negativo 411 seno de 53. ¿Cuánto da, jóvenes? Negativo 247.36. Perdón, ¿cuánto da el primero? 35. Negativo 247.3 247.3. Newton en dirección Y. ¿Y el otro? Negativo 328.23. Punto 2 Newton en dirección J. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, licenciado. Sencillo, ¿no? Todo eso lo hemos hecho. Ese es el inciso A. ¿Quieren que hagamos la descomposición de los vectores? Cada una de estas son fuerzas, jóvenes. Yo lo llamé A solo por conveniencia, pero podríamos llamarla fuerza F del vector A, F del vector B, fuerza del vector C, por dar nombre. Ahora quiero, jóvenes, que encontremos el inciso B, la magnitud y dirección de los resultados de los tres tirones, o sea, la resultante en forma de magnitud sería, vamos a llamar fuerza resultante magnitud. Pero para eso, jóvenes, para llegar a obtener esto y el ángulo que sería igual a tangente inversa de la componente resultante en Y y la fuerza resultante en X, yo necesito hacer la suma vectorial. Primero hacemos la suma vectorial. Vamos a encontrar en pocas palabras el vector fuerza resultante, pero como lo dije, como vector. Para eso, jóvenes, agarro la fuerza A, la fuerza B y la fuerza C y la sumo con sus respectivas componentes. Eso me va a dar la fuerza, esto es C. Eso me va a dar la fuerza total o resultante en forma de vector. Primero es eso. Las componentes de la fuerza en A, ¿cuáles son? Díctenme, ustedes las tienen ahí, jóvenes. 844.3 en la dirección Y. Más 507.3 en la dirección J. Todo eso Newton. ¿Voy bien ahí, jóvenes? Sí. Díctame el que sigue.
Las de B, quiero las componentes de B ahora. Las copiaron, jóvenes, sí, ¿verdad? 417.6. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Sí. Bueno, yo las copié positivas. No, negativo, ¿va, jóvenes? Sí. Negativo, estoy en el segundo cuadrante, eso. Negativo 417.6 en la dirección J, en la dirección I, perdón, más ¿cuánto da el otro componente? 668.3. 668.3 en la dirección J, newton. ¿Y las últimas componentes? Negativo 247.3. En la dirección I, menos 328 o 18, no sé. ¿Qué número es ese? 28. 28, ¿va, jóvenes? 28.2. 28.2. En la dirección J, newton. Miren, jóvenes. Ahora, esto al tener I y J me permite saber que no puedo sumar cosas así normales. Ahora, lo que puedo sumar, jóvenes, son estos con estos o restar y estos con estos. Ok, ¿cómo da, jóvenes, la primer componente? ¿Cuánto da 844.3 menos 417.6 menos 247.3? 179.4. 179 positivo, miren, punto 4 en la dirección I. Ahora, ¿cuánto da el de la dirección J? $250.7. ¿Cuánto? 250.7. No creo. 847.4. Ese sí. ¿Por qué le salió ese valor tan bajito? No sé por qué yo lo estoy haciendo como está ahí. Suma 507 más 668 son más de 1000 menos 328. Así lo hizo. Estábamos haciendo el de B, ¿verdad? ¿Cuál te ve? El de la fuerza en B. Ojo, jóvenes, ¿qué les acabo de decir? Estoy sumando, jóvenes, para abajo. Las componentes en I que se suman o restan, que aquí sería 844 menos 417 menos 247, y lo mismo para acá. Yo no puedo sumar negativo 417.6 más 668.3. ¿Por qué? Porque están en diferente eje. Por eso les pongo el I y el J. ¿Están de acuerdo? Sí. Es una forma de representar el vector. Entonces sería 507.3 más 668.3 menos 328.2. Es así porque todos son en la misma. Está en el mismo eje. Esa es la suma vectorial. Hoy sí. Sí, ingeniero. Jóvenes, acabo de encontrar la componente resultante de la fuerza, pero en términos de... Bueno, acabo de encontrar el vector resultante de la fuerza en términos de componentes. Jóvenes, al ver esas componentes y el signo que tienen esas dos componentes, ¿en qué cuadrante está el vector resultante de esa fuerza, jóvenes? En el primero. En el primero. Ahora, a mí no me piden esto, me piden la magnitud. Pero eso es fácil, eso es la raíz. Esto viene siendo, jóvenes, FRX más FRY. Eso viene siendo FRY. Esto sería igual, jóvenes, a la FRX al cuadrado, Pitágoras, más FRY al cuadrado, que sería igual a la raíz de 179.4 newtons al cuadrado. Y miren que ya no pongo el I, ¿ve? ¿Por qué no pongo el I, jóvenes? Ni pongo tampoco el J.
porque es igual a 1. Porque como quedan elevados al cuadrado es igual a 1, entonces ya no hay necesidad de ponerlos. Desaparecen. ¿Cuánto da eso, jóvenes? Y ahí me queda solamente un único valor de resultante. 866.18. 800. 66. 66. ¿Confirman los demás jóvenes? Punto 2. ¿Confirman? Newton nada más. ¿Quién me confirma ese valor? Esa suma. Sí, está bien. Ok, le elevaron al cuadrado y todo, ¿verdad? 139.4 al cuadrado más 847.4 al cuadrado les da 866.2. Y la dirección o el ángulo que tiene, jóvenes, teta, es igual a tangente inversa de la componente en Y, que sería 847.4 Newton, entre la componente en X, que sería 179.4 Newton. Miren, ahí no se ponen tampoco las jotas. ¿Cuánto de ese ángulo, jóvenes? 78. 78 cerrado. Sí, es que hay un 0 después del punto. Y después del ser, Un 4. un 4, 78. 78 grados, jóvenes, es el ángulo que forma ese sistema con la horizontal. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Esto viene siendo un repaso nada más. ¿Todo bien? Sí. Jóvenes, un consejo. En el examen, chicos, cuando hay una pregunta, no quiero que omitan pasos ni que ahí salgan con cosas ahí como inventadas o como que salieron por arte de magia. No es así. ¿Ok? Mucho cuidado. Muy bien, jóvenes. Sigamos viendo la guía. Ahora vámonos a los problemas 7, 8, 9 y 10. Del 7 al 12, a ver qué tal. Hicimos el 2. Jóvenes, a ustedes les queda traer el 4. Lo anotan, ¿verdad? Chicos. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Hicimos el 2, de ustedes queda traer el 4. El 4, jóvenes, bien interesante. Si alguien tiene alguna pregunta, pues me la hace el lunes, si tiene sus dudas. Vamos a hablar del 7 en adelante, que son 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a ver cuáles hacemos. El 7, vamos a hacer un instantáneo. Déjenme ver hasta dónde llega el 12. Ok, voy a agarrar desde el 7 hasta el 11. No, del 7 hasta el 10 voy a agarrar. Y agarré esto. Quiero ver algo nada más. Sí. Nos vamos al not. Y vamos a hacer unos 2 de estos, o 2 o 3, dependiendo de esta parte. Lo hago más grande. Excelente. Vamos a ver cuáles hacemos. Recuerden, jóvenes, todos los que vamos en clase van para la tarea. Y, ojo, y los que no, ustedes los hacen, también van para la tarea. Vamos a escoger, jóvenes, unos 3 de acá para ver si los podemos hacer. ¿Cuáles quieren que hagamos? Hagamos el del patinador, el primero. ¿Les parece? Para romper el hielo, como dice ahí. ¿Sí, jóvenes? Sí. Miren, hagamos el 4-7
el 410. Y ustedes van a escoger, jóvenes, el 4.9 se los dejo a ustedes. Ustedes van a escoger entre el 4.8 y el 4.11. ¿De acuerdo? Primero vamos al 4.7. Dice así: un patinador de 68.5 kilogramos. Siempre le damos el problema, jóvenes, completo. Una vez que lo leemos completo, lo volvemos a leer y nos vamos deteniendo y vamos a ir bosquejando alguna figura, si es posible. Y después hacemos un diagrama de la situación, si es necesario un diagrama de cuerpo libre, y sacamos los datos y pasamos todo, importante, jóvenes, al sistema correcto, a las unidades correctas. Y siempre analizamos las palabras, jóvenes. Dice aquí que tenemos hay un patinador de 68.5 kilogramos que se desliza inicialmente a 2.40 metros por segundo sobre hielo áspero horizontal. Llega al reposo de manera uniforme en 3.52 segundos. Debido a la fricción del hielo, ¿qué fuerza ejerce la fricción sobre el patinador? Miren, ¿qué fuerza ejerce el hielo, o en este caso la fricción sobre el patinador? Muy bien, jóvenes. Primero, voy leyendo paso por paso. Un patinador, imaginemos que estamos en una pista de hielo. Hasta la vamos a poner en color azulito. ¿Me van siguiendo, muchachos? ¿Sí? Jóvenes. Sí. En esa pista hay un patinador que tiene una masa, me dan la masa del patinador, de 68.5 kilogramos. Dice que se desliza inicialmente a 2.40 metros por segundo. ¿Qué es esto, jóvenes? ¿Qué es ese 2.40 metros por segundo? Velocidad. Es una velocidad, ojo, no aceleración, es una velocidad. Viene siendo una velocidad inicial del patinador, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sí. Dice que el hielo miren qué importante, el hielo es una superficie horizontal, así como la dibujé. El hielo es áspero. Ok, al ser áspero quiere decir, jóvenes, que el hielo no es tan liso y que en algún momento ejerce fricción sobre el patinador. Dice que el patinador llega al reposo. ¿Qué significa llegar al reposo? Que se detuvo. Que en algún momento, correcto, el patinador viene, se deslizó, pero el hielo lo provocó que más adelante él se detuviera. Significa que la velocidad que tiene en ese otro punto, ¿cuánto es? Que podemos llamar la velocidad final. 0. Cero. Fíjense que hasta ahora me están dando condiciones como para usar las ecuaciones de la cinemática, pero debe aparecer una palabra importante. ¿Cuál palabra debe ser, jóvenes? La palabra que me abre a mí para usar aquellas 4 ecuaciones que vimos en la sección 2 de la cinemática. ¿Cuál es la condición para utilizar esas ecuaciones? Caída. No. Bueno, ojo, tanto la caída libre como la cinemática están condicionadas bajo una sola premisa. ¿Cuál es la condición base para utilizar esas ecuaciones? Que el movimiento del objeto o de la persona o de lo que sea, jóvenes, sea de manera uniforme o constante, lo que implica que la aceleración sea, ¿cómo, jóvenes? Constante. Aquí dice que llega a reposo de manera uniforme, aquí está la clave. Eso significa, jóvenes, que él tuvo una aceleración. ¿Cómo era esa aceleración, jóvenes, todo el tiempo? Constante, ¿están de acuerdo? Sí. Si a mí no me dicen eso, o no me indican que el movimiento de la persona es uniforme o constante, yo no puedo asumir esto. Y me dicen que el tiempo que tarda, jóvenes, en llegar, bueno, desde esa velocidad al reposo, ¿es de cuánto?
3.52. segundos. Ahora la pregunta es, ¿qué fuerza, escuchen bien, ¿ve? ¿Qué fuerza ejerce la fricción sobre el patinador? Vamos a colocar fuerza de esta forma. Más adelante nos vamos a dar cuenta, jóvenes, que la fuerza de la fricción está definida por un coeficiente. Pero aquí solamente nos están diciendo qué sucede con el patinador. Hagamos un diagrama, jóvenes, de cuerpo libre, más o menos de lo que está pasando con el patinador. Como lo mostrábamos anteriormente, agarramos a la persona, trazábamos sobre ella una especie de plano cartesiano, miren, tomando el centro de la persona como eso. Entonces, jóvenes, hay una fuerza que está actuando sobre él. ¿Qué fuerza está actuando sobre el patinador? La gravedad. Bueno, sí, actúa la gravedad. Muy bien. Hay una fuerza de gravedad que va hacia abajo, que es el peso. Y actúa una fuerza normal porque está en una superficie plana, que es el hielo, ¿de acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Sí. Sin embargo, esa, como él no se está moviendo a lo largo del eje Y, podemos decir que está en reposo. Y que esa sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a ¿qué? ¿A qué ley, jóvenes? A 0 o igual a masa por aceleración en Y. Hay el objeto, jóvenes, a lo largo del eje Y, la persona se está moviendo a lo largo del eje Y. No. No. A lo largo del eje Y, él está en reposo. Se puede ir que 0. Positivas para arriba, la fuerza normal, voy a llamarla Fn mejor. Y el peso hacia abajo menos el peso, ¿ven? Igual a 0. Por lo tanto, la fuerza normal es igual al peso. Sin embargo, esas partes de ahí, jóvenes, se neutralizan, no me abonan al movimiento. El patinador, jóvenes, se está desplazando de manera horizontal, miren, con una aceleración A en X que no conozco. ¿Están de acuerdo? Sí. Y hay una fuerza, jóvenes, que está ejerciéndose sobre el patinador a lo largo del eje horizontal ahora. ¿Sí o no? ¿Qué fuerza es esa, jóvenes? ¿Cuál es la fuerza que está actuando sobre el patinador a lo largo del eje horizontal? De fricción. La fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción tiene una característica, que siempre va contraria al movimiento del objeto. En este caso vamos a decir que va hacia atrás. Si la persona va hacia adelante, él va hacia atrás. Jóvenes, hay más fuerza a lo largo del eje X, aparte de la fuerza de fricción en ese momento actuando sobre la persona. Ya analizamos las de Y. Ya llegamos a esto. No nos interesan con el análisis porque ahí no está la fuerza de fricción, solo la normal y el peso. Andamos buscando la fuerza de fricción, no se les olvide. Aparte, jóvenes, de la fuerza de fricción, hay alguna otra fuerza a lo largo del eje X. ¿Qué dicen? ¿Hay más fuerzas, jóvenes, a lo largo del eje X? ¿Sí o no? ¿Nos mencionan más fuerzas? ¿Sí o no? No. Hay un impulso que tiene el patinador, pero ese impulso ya está dado. Jóvenes, entonces ahora puedo también hacer la sumatoria, así como hice la sumatoria de fuerzas en Y, puedo hacer la sumatoria de fuerzas en X, positivas que van para la derecha, igual a quién, jóvenes. ¿A qué sería igual la sumatoria de fuerzas? En X. ¿Hay movimiento a lo largo del eje X? Jóvenes, ¿se está moviendo la persona a lo largo del eje X? Sí. Se está moviendo a velocidad constante. Eso indicaría que la aceleración es 0. Sí. Seguro. Jóvenes. No, digo que es uniforme. Ah, ojo. Es uniforme la aceleración. Yo pregunté la velocidad. Si la velocidad es uniforme o constante, la aceleración obligatoriamente que es igual. Si se diera esta condición. 0.
Pero esto no es lo que está sucediendo. De hecho, la velocidad no es constante. Vamos de una velocidad mayor a una velocidad menor. La velocidad es variable. Por lo tanto, la aceleración es diferente de cero. Entonces, jóvenes, no puedo decir que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Al contrario, hay aceleración. Por lo tanto, aquí queda la segunda ley. La sumatoria de fuerzas es igual a masa ¿por qué? Por aceleración. ¿Están de acuerdo? Sí. Ven, estoy aplicando las dos leyes. La que está para el eje Y es igual a cero. No hay movimiento largo del eje Y. Es como que estuviera en reposo para el eje Y. Y la única forma que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero solo son dos casos. Que el sistema no esté acelerado. Eso indica que esté detenido o que se mueva a velocidad constante. Velocidad constante. Pero aquí lo que tengo es una aceleración constante y la velocidad es variable. Entonces, en el caso de X, se aplica la segunda ley de Newton. Muy bien. ¿Qué fuerza es la única que está actuando? La fuerza de fricción. Miren, F de X. De hecho, hasta le voy a poner F de X así nomás. Es la única, miren. Ni siquiera voy a poner signo negativo. Porque no hay necesidad. En este caso, es la única que actúa. ¿Eso a qué va a ser igual, jóvenes? Es la única fuerza que está actuando a lo largo del eje X. No hay más. ¿A qué va a ser igual esa fuerza de fricción? ¿A qué va a ser igual, jóvenes? Aquí está, ¿a qué va a ser igual, jóvenes? Masa por aceleración Masa de por aceleración, correcto. Ahora, ¿conozco la masa del objeto que se está moviendo? ¿Sí o no? ¿Qué es la persona? Sí. ¿Conozco la aceleración que está experimentando la persona? No. No. Ese es el detalle, que ocupo aceleración. Pero como ya nos dimos cuenta, nos dieron el permiso de trabajar con la cinemática. Y nos dan tiempos y nos dan velocidades. Jóvenes, ¿hay alguna de las 4 ecuaciones que me pueda servir aquí? ¿Cuál me puede servir aquí? Ustedes las tienen que tener ahí en un resumen, jóvenes. Díganme qué ecuación, jóvenes, de la cinemática me puede a mí servir para encontrar esta aceleración que necesito. Díctenme, jóvenes, alguna ecuación que tengan ahí de las 4 de las 4 que anotamos para el eje horizontal de la cinemática. X menos X inicial es igual a Ok. velocidad. A ver, ¿nos conviene la que tenga X? La que tenga posición. No nos dan no nos dicen cuánto se desplazó. ¿O sí? ¿O sabemos cuánto fue lo que recorrió el patinador? La distancia recorrida. No, la No. primera. Entonces sí. no nos conviene trabajar con las de X. La primera que dice. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Más aceleración por tiempo. Veamos, ¿tenemos velocidad final? Sí. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí. ¿Tenemos tiempo? Sí. ¿Ocupamos aceleración? Sí. Perfecto. La primera no sirve. La aceleración, jóvenes, despejando de ahí sería igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo que pasó a dividir. Eso sería, jóvenes, 0 menos 2.40 metros por segundo entre 3.52 segundos. ¿Cómo queda la aceleración, jóvenes? Solo apliqué cinemática hasta ahora. Ya después el último paso es encontrar esa fuerza. Negativo 0.68. ¿Me confirman, no, jóvenes? Negativo. 0.68. Ocupo otra cifra. Por lo menos otra. 1. Y después del 1, ¿qué hay? un 8. Entonces 62. 8. Unidades, ¿qué unidades tiene la aceleración? Metros. ¿Qué unidades tiene la aceleración? Metros por segundo al cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado. ¿Confirman, jóvenes? Sí. Jóvenes, una pregunta. Nos salió negativa. ¿Tiene sentido que nos haya salido esa aceleración negativa? ¿Qué indica una aceleración negativa, jóvenes? Que va disminuyendo.
que el objeto o la persona o el vehículo se va deteniendo, va reduciendo su aceleración. De eso se llama desacelerar. Y es cierto, miren, pasamos de una velocidad mayor a una menor, quiere decir que el objeto se va deteniendo. Correcto. Jóvenes, entonces ya podemos encontrar que la fuerza de fricción es igual a la masa, que es 68.5 kilogramos por negativo 0.682 metros por segundo cuadrado. Y fíjense que es correcto que el signo negativo de las fuerzas de fricción siempre aparezca, porque las fuerzas de fricción siempre se oponen al movimiento. Eso es lo que indica el signo negativo, que va en dirección contraria al movimiento. ¿Cuánto da eso, jóvenes? ¿Cuánto da 68.5 por negativo 0.682? Negativo 46.72. Con tres cifras sería negativo 46.7 unidades, jóvenes, que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Newton. Y es fuerza, pues. Es un newton. Jóvenes, ¿me confirman? Sí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí. Miren, ve, aquí estamos aplicando todo lo que hemos visto en las secciones. Miren, cinemática y aplicando las leyes de Newton. Aquí vimos dos. Miren. De hecho, jóvenes, aquí pudimos haber encontrado la fuerza de la normal, que es igual al peso. El peso es igual a masa por gravedad. ¿Cuánto hubiera dado el peso, jóvenes? Que es la misma fuerza normal. Masa por gravedad. ¿Cuánto hubiese sido eso? Nos hubiesen preguntado eso. Sería 68.5 por 9.80 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto daba la fuerza normal, jóvenes? Que equivale al peso de la persona. ¿Cuánto da 68.5 por 9.8? 671.3. 671.3 Newton, miren. Eso hubiese sido, jóvenes, la fuerza de la normal, que es el mismo peso en este caso en particular. No siempre ocurre así. Muy bien, jóvenes. Sigamos. Veamos otro problema. Les dije que íbamos a hacer el 610. Dice así: un estribador aplica una fuerza horizontal constante. ¿Qué es eso de un estribador, joven? ¿Qué es un estribador? Jóvenes. No lo sé. Un estribador. Un estibador. Busquen ahí, jóvenes, en su internet la palabra estibador y me dicen el concepto de estibador. Es bueno saber qué significan las cosas para entender lo que está pasando. ¿Qué es un estibador? Dice que es una persona que se encarga de cargar mercancía y descargar mercancía. Descargar mercancía. Eso es un estibador, jóvenes. De hecho, en las cajas, en muchas cajas de cartón, sale la palabra estibar. Dice, no estibar más de 8 cajas. O algo así. Un estibador, jóvenes, es una persona que jala algo. En este caso dice que un estibador aplica una fuerza horizontal constante. Miren, una fuerza horizontal, miren, constante. Ahí es interesante porque si esa fuerza horizontal es constante, jóvenes, indica que la aceleración también es constante. Y nos abre otra vez las puertas a la cinemática. Ok, de 80 newton, la fuerza aplicada es de 80 newton, a un bloque de hielo sobre un piso horizontal, en el que la fricción es despreciable. Aquí, jóvenes, se da al revés del anterior. Aquí la fricción es tan pequeña que la podemos decir que no existe, no hay fricción. Casi el objeto se desliza y parece como que no se va a detener, más bien que en vez de detenerse va a aumentar su velocidad posiblemente.
El bloque parte del reposo. Aquí partimos al revés. Miren, ¿qué significa partir del reposo? Que la velocidad inicial será 0. Correcto. Y se mueve 11 metros en 5 segundos. Aquí me están dando distancia, miren. No me están dando velocidades. Y me están dando el tiempo que se tardó en mover esos 11 metros. Importantísimo. Bueno, me están dando una velocidad. Solo la inicial. La pregunta es, inciso A, ¿qué masa tiene el bloque de hielo? Primer inciso, bueno, masa del hielo. B, si el trabajador deja de empujar a los 5 segundos, ¿qué distancia recorrerá el bloque en los siguientes 5 segundos? Muy bien. ¿Listos, jóvenes, para poder analizar ese ejercicio con un dibujo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ese es el problema 410. Un esquema. Hagamos nuevamente, jóvenes, una superficie horizontal lisa, muy lisa, que casi no hay fricción. De hecho, vamos a decir, bueno, ya dijimos que la fricción es despreciable. Aquí hay un estibador, jóvenes, una persona que está moviendo un bloque de hielo. Perdón. Un bloque de hielo. Muy bien. Sigamos leyendo lo que nos dice. Dice que aplica una fuerza horizontal constante de 80 newton. Si es una fuerza horizontal constante, significa que la persona está empujando el bloque, jóvenes, de manera constante, ya sea hacia la derecha o a la izquierda. Aquí vamos a decir que a la derecha. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Está dando un empuje, o sea, está aplicando una fuerza horizontal de 80 newton. Así es, ¿verdad? Y esa fuerza, jóvenes, vamos a decir que es constante. Es algo interesante, jóvenes. Si la fuerza es constante y el sistema está acelerado, que es lógico, indica que la aceleración también va a ser como, jóvenes, porque es directamente proporcional. 0. Oh, no, ojo. Si la fuerza, ojo, no confundan velocidad constante, aceleración 0, no. Si la fuerza es constante, la aceleración debe ser también como Constante. constante. Eso tiene que quedarse ustedes en su cabeza. No confundamos términos. Velocidad constante, aceleración igual a 0. ¿Ok? Si la aceleración es constante, indica que la velocidad no es constante, sino que variable. Si la fuerza es constante, indica automáticamente que la aceleración también es constante. Y viceversa, si la aceleración es constante, también la fuerza va a ser constante. ¿De acuerdo, muchachos? ¿De acuerdo? Sí. Mucho ojo con esos detalles. Sobre una de hielo, sobre un piso horizontal en el que fricción... Ok. Siempre que hay una superficie hay fricción. Pero aquí, jóvenes, a pesar de que hay fricción, de que hay una superficie, la fricción, jóvenes, aquí es igual a 0. Porque es despreciable. De hecho, ni siquiera la vamos a tomar en cuenta en nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora, importante, dice que el bloque parte del reposo. Originalmente el bloque, jóvenes, está detenido y su velocidad inicial es 0 metros por segundo. ¿De acuerdo? Sí. Y se mueve 11 metros. Quiere decir que después el trabajador movió ese bloque más o menos 11 metros. Vamos a decir que lo movió hasta acá. Aquí vino a dar el bloque, jóvenes, a los 11 metros. Miren. Y se tardó, dice, 5 segundos en mover esa distancia el bloque. ¿De acuerdo, chicos?
¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Inciso A, partamos por inciso A. ¿Qué masa tiene el bloque del hielo? ¿Nos están preguntando, jóvenes? Inciso A, ¿cuál es la masa del bloque de hielo? El trabajador solo está empujando, jóvenes. No nos interesa del trabajador nada más que la fuerza que aplicó sobre el bloque. ¿Ok? En pocas palabras, jóvenes, yo a quien voy a tener como sistema de referencia es al bloque. El trabajador no nos interesa. Nos interesó solamente para miren, para el impulso. La fuerza, jóvenes, la única fuerza que actúa a lo largo del eje X es la fuerza de ¿cuánto? De 80 newton. Sin embargo, hay otra fuerza alrededor. La fuerza de fricción es cero, no la voy a tomar en cuenta. ¿Para qué? Si es cero, no hay. Pero hay otras dos fuerzas ahí, jóvenes. ¿Cuáles son? Normal. El peso y la fuerza normal. Pero volvemos a caer a lo mismo. Como el movimiento es a lo largo del eje X, no me interesa el eje Y. Puedo hacerlo, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 otra vez. Y me queda algo similar que el anterior. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Sin embargo, no es esa la que me interesa. Lo que sí estoy notando, jóvenes, que la sumatoria de fuerzas en X, ¿a qué es igual, jóvenes? ¿Cuántas fuerzas están actuando en X? ¿Jóvenes? Bueno, ¿cuántas fuerzas actúan a lo largo del eje X? En este análisis que estamos haciendo, ¿cuántas fuerzas están actuando a lo largo del eje X? Solo una. Solo una. Y esa fuerza es de 80 newtons. Entonces es la única, entonces la sumatoria de fuerzas debe dar igual a 80 newtons. Ahora, esa fuerza es constante. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. Lo que indica, jóvenes, que también, de hecho, esa sumatoria de fuerzas debe ser igual a ¿quién? Jóvenes, ¿a qué ley sería igual? ¿Primera ley igual a 0 o segunda ley igual a masa por aceleración? Masa por aceleración. ¿Por qué? Porque tenemos los newtons, que sería la respuesta de eso, ¿no? Creo. Bueno, de hecho, no importa, puede ser también una suma de varias fuerzas, pero resulta el caso que esta fuerza es constante. Y al ser constante quiere decir que hay una aceleración que también es constante. Entonces debe haber una aceleración, segunda ley de Newton. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Eso indica que estas dos cosas son la misma cosa, miren, son iguales. Entonces veo que la masa por aceleración es igual a 80 newtons. Y que la masa, que es lo que ando buscando, que es la masa del hielo, voy a poner masa del hielo, MH, es igual a los 80 newtons entre la aceleración que experimenta la partícula. ¿De acuerdo, muchachos? Que experimente el hielo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O tienen alguna pregunta? Vaya, se los voy a poner así, jóvenes. Miren qué sencillo se los voy a poner. Como lo hicimos la vez pasada, la sumatoria de fuerzas en X positivas a la derecha debe ser igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Porque el objeto se está moviendo en una aceleración constante. Entonces la aceleración no es cero. Y la única fuerza que está actuando, jóvenes, y va hacia la derecha, es la fuerza F. ¿Sí, jóvenes? Sí. ¿Y la fuerza F cuánto vale? 80 newtons. Que es igual a masa por aceleración. Y esto es esto mismo que está acá.
¿Lo ven? ¿Verdad, jóvenes? Sí. Ahora, aquí el problema es ¿Por que qué le pone la H? perdón, ¿Por qué le pone la H? solo para decir que es la masa de hielo. Ah, ok. Es que le había puesto la masa B de bloque, pero como es hielo puse MH. MH es masa de hielo. Para que no se olvide, ¿de acuerdo? Sí. De eso es correcto, jóvenes, que siempre le pongan un subíndice para saber a quién se refiere, porque pueden haber varias masas. La persona también tiene su masa, que no nos interesa es otra cosa, porque no estamos analizando el movimiento de la persona, sino que el movimiento del hielo. Pero puede haber muchas masas involucradas. Entonces es bueno identificar la masa de quién, a quién corresponde. Muy bien, joven. Aquí tengo ya la masa de hielo despejada, que es lo que ando buscando. Pero tengo un problema, no conozco a quién. Aceleración. Sin embargo, correcto. Sin embargo, como la fuerza es constante, eso indica que la aceleración sea constante. Entonces yo puedo usar las ecuaciones de la cinemática para encontrar esa aceleración. Ahora, lo que pasa es que aquí me dan ahora posición y me dan tiempo. La primera ecuación que usamos anteriormente en el problema anterior, valga el juego de palabras, no me sirve porque no tengo velocidad final. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Qué ecuación usarían aquí de la cinemática? A ver, díctenme qué ecuación podemos usar aquí. Aquí sí podemos usar una de posición, pero ¿cuál? A ver, díctenme la. Ajá. X igual a X inicial Ok, más pero- velocidad inicial Correcto, voy a ponerlo así, ve. Voy a mandar el X por este lado. X menos X sub 0 igual a velocidad inicial. por tiempo Correcto. más un medio Más un de medio aceleración por aceleración por el tiempo al cuadrado. Muy bien, veamos. X menos X sub 0 es la distancia. ¿La tenemos? Sí, de hecho es este 11 metros, miren. X menos X sub 0 son los 11 metros. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Sí. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí, parte del reposo. De hecho, este término se hace cero por eso. Porque la velocidad inicial es cero. Entonces al final la ecuación se reduce un poco a un medio de aceleración en X por tiempo al cuadrado. Despejemos por aceleración en X. Por aceleración, eso es igual a X menos X sub 0 entre un medio por el tiempo al cuadrado. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. Despeje sencillo. Esto sería igual a los 11 metros entre un medio por el tiempo. ¿Cuánto era? 5, ¿verdad? 5 segundos elevados al cuadrado. ¿Cuánto es la aceleración, jóvenes, que experimente ese bloque de hielo durante los primeros 5 segundos en lo que hace ese recorrido?